Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos. En esta mañana vamos a hacer el repaso de la lección número 7, que se llama Idiomas, Texto y Contexto. Y el versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 26, y a la letra dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Como ya todos sabemos, estamos transmitiendo de nuestro hogar por la emergencia o por la crisis que atraviesa el planeta Tierra. Pero tenemos un lema bien particular, que la Iglesia Adventista es una iglesia sin fronteras. Y antes de empezar, quisiéramos que inclináramos nuestro rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque queremos estudiar tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos entender, oh Señor, el repaso de la lección número 7 para que quede grabada en nuestra mente por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien sabemos, nosotros estamos estudiando la lección desde nuestros hogares y en este momento vamos a dar inicio al repaso de la lección número 7, cómo interpretar la Biblia. Y sabemos que la lección número 7 se llama Idiomas, Textos y Contextos. Y en esta mañana quiero decirles que hay alrededor del mundo 6.000 idiomas diferentes y que la Biblia o la palabra de Dios se ha traducido, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, por lo menos en 600 idiomas. Y vaya dicha con la que nosotros contamos, porque entre esa lista de los 600 idiomas está el idioma español, es decir, que nosotros contamos con la autoridad, con el beneficio de estudiar la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Pero también tenemos que entender que por lo menos 1.500 millones de seres humanos no cuentan con la palabra de Dios traducida a su propio idioma. Pero también tenemos que entender, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, que la palabra de Dios es la autoridad divina. Y si la palabra de Dios es la autoridad divina, nosotros tenemos que aceptarla tal como Dios la inspiró. Esto quiere decir que nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios como nuestra guía. Y si la aceptamos como nuestra guía y la palabra de Dios hizo un cambio en nuestras vidas, es decir, una transformación, nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, aunque se presenten las dificultades más difíciles, así como lo hicieron los reformadores en la etapa o en la edad antigua. Los reformadores lo hicieron y los resultados fueron muy positivos, es decir, muy maravillosos. Y les quiero hablar a modo de introducción en un poco de esto. La palabra de Dios dice en Amós 8:11, dice Jehová: vienen días en que enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed de agua, sino de escuchar o de oír la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos un poco de la Edad Media o la Edad Oscura entre el año 538 y el año 1798, vamos a encontrar, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que la palabra de Dios no se distribuía en masas en Europa. Es decir, que el diablo utilizó a un poder para que escondiera la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios estaba escondida, muchas personas querían y tenían el anhelo de leer la palabra de Dios. Pero hoy día, gracias a la imprenta y gracias a los reformadores, a ese gran trabajo que hicieron en la antigüedad, nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Es decir, que el diablo cambió de estrategia. Lo que hizo en la antigüedad fue esconder la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios está traducida, como les decía hace un momento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en más de 600 idiomas. Es decir, que tú tienes hoy la palabra de Dios abierta en tu casa en el Salmo 91. Tienes la palabra de Dios descargada en una aplicación en tu celular. La tienes en el iPad, la tienes en una tablet, la tienes por donde quiera que vayas. Pero el diablo cambió de estrategia. Y la estrategia que hace hoy Satanás para que tú no leas la palabra de Dios es que te entretiene. Te entretiene viendo novelas, te entretiene viendo pornografía, te entretiene viendo Facebook, te entretiene viendo WhatsApp para que a ti no te quede tiempo para leer la palabra de Dios.
Y si vamos un poquito más hacia atrás y estudiamos Lucas 4:16, vamos a encontrar que cada vez que una persona iba a la sinagoga, es decir, a la iglesia, ellos en esa oportunidad era que podían oír la palabra de Dios. Y luego volvían el siguiente sábado para nuevamente oír la palabra de Dios. Y si tú eras alguna persona muy influyente en esa época, podíamos encontrar que tú te hacías amigo del escriba y el escriba te escribía una pequeña porción de la palabra de Dios y tú la llevabas a la casa. Era el único trozo de la palabra de Dios que tenías para leer en tu hogar. Pero hoy la gente tiene la palabra de Dios y no la quiere estudiar. Hay un versículo en la Biblia que está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios fue dada al ser humano, es decir, de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo a través del profeta, para que el hombre tuviera testimonio de Dios a través de la historia. Y a través de la Biblia tú vas a encontrar que Dios te dio la Biblia o suministró la palabra de Dios para poder rescatar al hombre de la maldición del pecado y convertirlo en siervo de la justicia. Y en este momento podemos decir, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, que Dios utilizó al pueblo de Israel, es decir, a la nación hebrea, para que fuera, podemos decir como ejemplo, un centro de difusión. ¿Qué quiere decir un centro de difusión? Que el pueblo de Israel o la nación judía recibía la palabra de Dios, pero eran ellos los encargados de transmitir todo ese conocimiento y todo ese mensaje de salvación a todas aquellas personas que no conocían la palabra de Dios. Y cuando esas personas conocieran o entendieran la palabra de Dios, podían conocer a Cristo Jesús y se podían convertir en sus seguidores. Pero vamos a estudiar un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46 y 47. Dice la palabra de Dios. Les dijo: fijad en vuestro corazón todas las palabras que os proclamo hoy, para que mandéis a vuestros hijos que obedezcan con cuidado todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas, sino vuestra vida. Por medio de ellas prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a poseer al pasar el Jordán. Mi querido amigo, mi querido hermano, te quiero decir en esta mañana que Dios le dio la palabra de Dios a la nación judía y se la repitió en Deuteronomio antes de que entrara a la tierra prometida. Es decir, que la palabra de Dios es como una tesorería. Es donde están todos los recursos para que el hombre se pueda perfeccionar a través de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es como una tesorería, es un tesoro donde están todos los recursos, tú tienes que apreciarla. La invitación que te quiero hacer en esta mañana es que tú tienes que ir a la palabra de Dios por tus propios medios. Tienes que escudriñarla tú mismo. Dios aún está con vida. El Espíritu Santo está con vida. Cristo Jesús está con vida. Por eso la invitación que te hago es que si tú quieres fortalecer las facultades mentales, lo único que tienes que hacer en esta mañana, la invitación que te hago es que estudies la palabra de Dios y la memorices en tu mente. Porque cuando tú vas a Dios con un corazón lleno de humildad, el Espíritu Santo está dispuesto a que la verdad pueda triunfar en tu mente. Lo que te quiero decir es que no solamente la tienes que estudiar tú. En la Biblia dice que tienes que fijarla en tu mente, es decir, que tienes que memorizarla. Porque como te dije en la introducción,
Te acababa de decir que hay un texto en Amós 8:11 que va a llegar el momento que la palabra de Dios te la van a quitar. No vas a tener acceso a ella, así como pasó en la Edad Media. Y si así pasó en la Edad Media y se va a volver a repetir, la invitación que te hago en esta mañana es que tú le hagas la invitación al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo tú puedas fijar la palabra de Dios en tu mente. Pero no solamente tú, porque Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La invitación que te hago es que tú tienes que llevar a tus hijos a un encuentro personal con Cristo a través de la palabra de Dios. Haz que tus hijos en tu casa escudriñen la palabra de Dios por sus propios medios. Que ellos vayan a la palabra de Dios y sean fortalecidos a través del Espíritu Santo. Que ellos vayan a la palabra de Dios y Dios los va a llevar a puestos elevados. Que ellos vayan a la palabra de Dios y se fortalezcan contra las acechanzas del enemigo. Y también la invitación que te hago en esta mañana es que cada vez que tú pienses en colocar a tu hijo en una institución educativa, la coloques en una institución donde se predique la palabra de Dios con verdad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu hijo sale de una institución donde se predica la palabra de Dios, es decir, la palabra de verdad, tu hijo va a salir fortalecido con el Espíritu Santo y va a ser un mensajero de la palabra de Dios y va a ganar seguidores para el reino de los cielos. Las palabras y sus significados. En la Biblia vamos a encontrar muchas palabras que tienen significados muy ricos. Es decir, que no se pueden traducir del hebreo original con total exactitud al idioma que tú hablas. Es decir, vamos a estudiar en esta mañana dos palabras que los traductores de la palabra de Dios han hecho, pero esa palabra de Dios es aún más rica. Esas palabras tienen un significado más amplio. El primer texto lo voy a leer en Salmo, capítulo 57, versículo 3. Salmo, capítulo 57, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Él le envía desde el cielo y me salva de la infamia, del que me acosa. Dios envía su amor y su fidelidad. Es decir, que la palabra que estamos estudiando aquí con un significado muy profundo es la palabra chesed, que en el hebreo se puede traducir como misericordia, benignidad, bondad o amor. Es decir, que si usted lee Salmo 66:20, va a encontrar que esta misma palabra chesed es traducida ya con amor. En otros pasajes es traducida con benignidad. En otros pasajes es traducida con bondad y en otros pasajes es traducida con amor. Pero también vamos a estudiar otros textos que están en Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, que estas palabras también tienen un significado más amplio y más profundo. Dice la palabra de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Esta es la bendición sumo sacerdotal. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su bondad. El Señor te mire con amor y te dé paz. Es decir, que la palabra que estamos identificando aquí en este texto es la palabra paz. En el hebreo original es shalom. Y la palabra shalom tiene varios significados. Pero el traductor de la Biblia le colocó como sinónimo paz. Pero la palabra shalom en el hebreo original significa totalidad, integridad o bienestar. Es decir, que lo que queremos enfatizar en esta mañana es que las palabras en su idioma original tienen un recurso muy maravilloso y cuando tú la traduces a tu idioma, al que tú hablas, tiene significados más simples, pero en el idioma original es más complejo porque en el hebreo no habían signos de puntuación. Repetición. Vamos a también en esta mañana a identificar dos textos donde vamos a encontrar que muchas veces estos textos repiten la misma palabra.
Y no es que Dios lo haga arbitrariamente. Lo que quiere hacer Dios a través de la repetición de estos textos es que Dios quiere enfatizar sus atributos. Y el primer texto que vamos a identificar en esta mañana es Génesis capítulo 1, versículo 27. Y vamos a notar que allí se repiten tres palabras. Génesis capítulo 1, versículo 27. Se repiten tres palabras. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Génesis 1:27 está repitiendo tres veces creó. La palabra creó en el hebreo original es barat. Es decir, que al único que se le da el privilegio de crear de la nada es a Dios. El único que puede crear sin utilizar materia preexistente se llama Dios. Y Dios está repitiendo tres veces la misma palabra creó para que quede grabado en la mente del lector de la palabra de Dios que quien creó al ser humano se llama Dios. Y no solamente estaba presente Dios, estaba presente el Espíritu Santo y estaba presente Jesús. Pero también vamos a identificar otro texto que está en Isaías, capítulo 48, versículo 12. Isaías, capítulo 48, versículo 12. Dice la palabra de Dios: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también el último. Es decir, que se está repitiendo yo soy. Y cuando usted busca un contexto de este texto de Isaías, en Éxodo 4 va a encontrar que el yo soy es el mismo Dios. Es decir, que cada vez que Dios utiliza repeticiones en algunos textos es para enfatizar sus atributos, para dejar en claro que Él es el creador, para dejar en claro que Él es Bará. Cuando usted lee Salmo capítulo 33, versículo 6 y versículo 9, va a encontrar lo siguiente: por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Es decir, que Dios creó las cosas que se ven de las que no se veían. Es decir, que Dios no utilizó materia preexistente. Dios es el único que tiene el poder para crear de la nada. Y por eso, mi querido amigo y mi querido hermano, te quiero decir en esta mañana que quien te creó a ti fue el mismo Dios con sus propias manos. Textos y contextos. Vamos a encontrar en la palabra de Dios que todas las palabras tienen un contexto. Esto quiere decir, hermano, que cada vez que tú lees un texto en la Biblia y no lo entiendes, para poderlo entender tienes que buscar su contexto. Y también, para enfatizar en este contexto, quiero leer Génesis capítulo 1, versículo 27, para explicar un detalle muy importante. ¿Por qué voy a utilizar Génesis capítulo 1, versículo 27? Y luego voy a buscar el contexto para que nosotros entendamos que lo que Dios quiere enfatizar allí tiene un detalle de suma importancia. ¿Y por qué lo quiere decir? ¿Por qué lo quiero decir? Porque empecé a investigar y encontré que el mismo Cristo Jesús dice que el libro de Moisés fue escrito por Moisés en Marcos capítulo 12, versículo 26. Pero vamos a encontrar algunos eruditos de la Biblia que ellos dicen, cuando leen Génesis capítulo 1 y cuando leen Génesis capítulo 2, ellos encuentran que hay dos relatos muy distintos. Es decir, que el relato de Génesis capítulo 1 es muy diferente al relato de Génesis capítulo 2.
Y lo que ellos dicen es que se contradicen. Y si el Génesis capítulo 1 y el Génesis capítulo 2 se contradicen, estos eruditos dicen que el mismo que escribió Génesis capítulo 1 no es el mismo que escribió Génesis capítulo 2. Lo que ellos no saben es que en la antigüedad una misma historia se podía repetir en varios capítulos de la Biblia. Si usted lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes, va a encontrar que se repiten muchos sucesos en Primera de Crónicas y en Segunda de Crónicas. Si usted lee también Génesis capítulo 1, va a encontrar que algunas cosas se repiten en Génesis capítulo 2. Pero va a encontrar que en Génesis capítulo 2 Dios añade algunos detalles. También quiero decirles en esta mañana, mis queridos hermanos, que la creación de Génesis capítulo 1 no termina en el versículo 31. El relato de la creación de Génesis capítulo 1 termina en Génesis capítulo 2, versículo 4. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el hombre fue el encargado de dividir la Biblia en capítulos y versículos. Yo les decía hace un momento que el idioma hebreo, el original, no tiene signos de puntuación. Y vamos a comprobar lo que les quiero decir. Textos y contextos vamos a comprobar con Génesis 1:27. En Génesis 1:27 usted va a encontrar un detalle muy particular. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Es decir, que si usted lee Génesis 1:27 sin el contexto, va a encontrar, y usted puede decir y puede hacer decir este texto lo que el texto no está diciendo, ni lo que Dios le reveló al profeta cuando escribió este texto. Es decir, que en este texto, cuando usted lo lee así de primera mano, usted puede encontrar allí implícito que Dios creó a la mujer el mismo día que creó a Adán. Y eso es falso. Cuando usted hace un análisis de este texto, va a encontrar que Dios hizo a Adán el sexto día, pero a la mujer no la hizo el sexto día. ¿Por qué sé yo eso? Porque lo dice Génesis 2:18. Es el contexto de Génesis 1:27. Génesis 2:18 dice: y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es decir, que el sexto día Dios solamente hizo a Adán, y la palabra Adán significa humanidad. Cuando leemos el relato de Génesis 2, vamos a encontrar que la mujer fue hecha posteriormente. Lo que quiero enfatizarles, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana, que los dos relatos, tanto el de Génesis capítulo 1 como el de Génesis capítulo 2, los escribió el mismo Moisés. Solamente que en Génesis capítulo 1 es como cuando tú le dices a un amigo: oye, yo estoy construyendo una casa. Pero luego tú le empiezas a decir en detalle cómo estás construyendo la casa. Eso es lo que quiere decir Génesis capítulo 2. Pero voy a colocar un segundo ejemplo. Está en Génesis capítulo 1, versículo 12. Génesis capítulo 1, versículo 12 dice la palabra de Dios: y la tierra produjo hierba verde que da semilla según su naturaleza, y árboles frutales con la semilla en su fruto, según su género, y vio Dios que era bueno. Es decir, que cuando usted lee Génesis 1:12 va a encontrar que Dios el tercer día hizo el pasto verde y hizo árboles que dieran semilla y hizo la hierba. Pero cuando usted lee Génesis capítulo 2, versículo 5, va a encontrar un detalle. Dice: no había planta alguna en la tierra. De allí es que se pegan algunos eruditos para decir que Génesis capítulo 1 tiene un autor
Y Génesis capítulo 2 tiene otro autor, pero yo te voy a explicar en esta mañana, si el Espíritu Santo me lo permite y me ilumina, qué es lo que quiere decir el texto y el contexto. Sigue diciendo, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo, porque el Señor, es decir, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara. Mire, mi hermano, cuando usted estudia este texto, Génesis 2.5, le busca el contexto, usted va a encontrar qué fácil es. Lo que está diciendo Génesis capítulo 2, versículo 5, es que la hierba del campo, la planta del campo y el hombre, no está diciendo que el hombre fue creado posteriormente desde los 6 días de la creación. Lo que está diciendo la Biblia en Génesis 2.5 es que la hierba, la planta y la lluvia y el hombre como labrador se introdujeron después del pecado. Es decir, que Génesis 2.5 no está diciendo que Dios hizo al hombre posteriormente después de los 6 días. Lo que está diciendo Génesis 2.5, para poderlo entender, hay que leer Génesis 3.18. Y Génesis 3.18 dice de la siguiente manera: espinos y cardos te producirá y comerán las plantas del campo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios en Génesis 1.12, Génesis 2.5 y Génesis 3.18? Lo que quiere enfatizar Dios allí es que la planta del campo y la lluvia se introdujeron después de la transgresión de Adán. Es decir, que Génesis 2.5 lo podemos descifrar de la siguiente manera: que no había un hombre pecador después que labrara la tierra. Es decir, que Adán, después del pecado, tenía que con el sudor de su frente trabajar, tirar machete y usar el asadón para cultivar el alimento que él iba a consumir. Entonces queda bien en claro, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios sí enfatiza y sí es clara en sus textos y sus contextos. Los libros y sus mensajes. Todos los libros, mis queridos hermanos, fueron escritos con diferentes propósitos. Es decir, que hay libros en la Biblia que son una compilación, como el libro de los Salmos. Hay unos libros que son históricos, como el libro de los Reyes. Y hay otros libros, como las cartas que escribió Pablo, que van dirigidas a ciertas iglesias determinadas. Es decir, como a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Corinto, a la que estaba en Roma, a la que estaba en Tesalónica, a la que estaba en Filipo. Pero si tú quieres entender un libro de la Biblia en esta mañana, yo te quiero dar una instrucción. La instrucción que da la misma palabra de Dios es que para tú entender un libro en la Biblia, primero tú tienes que investigar quién es su autor y en qué entorno escribió. Y vamos a utilizar Génesis. En el libro de Génesis, usted va a encontrar que el mismo libro y los eruditos y la investigación dice que fue escrito por Moisés. Pero el libro de Moisés fue escrito antes del Éxodo, es decir, antes que saliera el pueblo de Dios de Egipto. Es decir, si ustedes leen la palabra de Dios, los primeros 5 libros, van a entender que Moisés huyó de Egipto a Madián. Y en Madián Dios les reveló el libro de Génesis. Y lo dice el mismo Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 26. Pero también tenemos que entender, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, que el libro de Génesis, gracias a Dios porque Dios lo reveló. Porque en el libro de Génesis están nuestros orígenes. Si no estuviera el libro de Génesis en la Biblia, nosotros creyéramos arbitrariamente y de forma ciega en la teoría de la evolución y en la teoría del Big Bang. Pero no creemos en eso porque el mismo Jesucristo dijo que el libro de Génesis lo escribió Moisés, y si lo escribió Moisés fue porque el Espíritu Santo se lo reveló. Pero también te quiero decir que durante 25 siglos, los primeros 25 siglos
de la época de la humanidad no había revelación escrita. Y si no había revelación escrita, mi querido hermano y amigo, que te quiero decir en esta mañana, es que Dios, cuando enseñaba a una persona, es decir, le transmitía un mensaje, no había revelación escrita, Él tenía que transmitírselo a otro de generación en generación y muchas veces de padres a hijos. La misma Biblia dice en Éxodo capítulo 19 que el primero que recibió una revelación y la escribió fue en tiempos de Moisés. Y dice que durante 16 siglos, desde Moisés hasta Juan, Dios utilizó a los profetas y a hombres que Él llamó para revelarles sus mensajes. Y aunque ellos vivieron en épocas diferentes y escribieron en estilos diferentes, Dios es un solo autor, porque Dios fue el que reveló la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios tiene una armonía impresionante porque es la palabra escrita de Dios. Y cuando usted estudia uno de los sermones que Pablo predicó, usted va a encontrar que Pablo, cada vez que predica, utiliza las profecías del Antiguo Testamento. Y cada vez que Pedro predica, utiliza las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, que la palabra de Dios tiene una armonía correcta, precisa y concisa, porque el autor es el mismo Dios. La invitación que te quiero hacer en esta mañana, mi querido amigo y mi querido hermano, es que cuando vayas a la palabra de Dios, vayas con un corazón humilde y creyendo que la palabra de Dios es la inspiración divina. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado, y terminamos con una oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Te quiero pedir, oh Señor, que tú ilumines a cada persona que ha escuchado este mensaje y lo conviertas en un siervo tuyo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.